Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. comenzamos. Entonces, habíamos quedado la semana pasada en, habíamos terminado lo que era la dinastía de Salomón, que nos las narran en Crónicas, ¿no? Les había dicho, perdón, de Salomón. De Salomón no llegamos, ¿verdad? No. Eh, bueno, sí. A ver, es que ahora me perdí, porque una parte llegó a un punto y otra parte llegó a otro punto. Terminamos de ver Salomón la semana pasada, ¿sí? Y ahora era la continuación de lo que sería la dinastía davídica, ¿no? David fue rey, luego vino Salomón y luego fueron todos los descendientes de Salomón, y un poco como el cronista quiere hacer énfasis en que David y Salomón, de ellos saldría la verdadera dinastía de Israel, ¿no? Porque recuérdense que después de Salomón se dividió el reino y una parte se fue al norte y una parte se fue al sur, y en el sur quedaron recién dos tribus, ¿no? La tribu de Judá y de Benjamín. Y las otras 10 se quedaron en el norte. ¿Se acuerdan de todo esto? Después de la muerte de Salomón. Tengo Más o una menos. duda, perdón que Dime. interrumpa. Sí. O sea, otra vez, por eso estaban peleados, o sea, ya poniéndole fast forward al Nuevo Testamento, o sea, por eso estaban peleados samaritanos con judíos. Exactamente. Exactamente. A raíz de esta división, después de Salomón, ¿sí? Que después de Salomón, o sea, imagínense que mientras el reino estuvo unido fue David y Salomón, después se dividió. Y luego desaparece el reino del norte cuando es la caída de Samaria en 722, y luego solo se narra lo que queda del reino del sur, ¿no? Entonces, por eso siempre se habla de que el pueblo de Israel es el pequeño resto, ¿no? O sea, siempre a nivel de números y de cantidad siempre va disminuyendo, pero resulta que nunca disminuye del todo y desaparece. Estamos hablando que el gran imperio egipcio ya desapareció y fue mucho más grande que lo que eran los israelitas en ese momento, y los israelitas hasta hoy existen, ¿no? Y dices, ¿cómo? Un pueblo que ha pasado por tanta tortura, por tanto sufrimiento, y sigue manteniéndose hoy, eh, bueno, y con la bendición, ¿no? Con la bendición evidente que los judíos siguen siendo los dueños del mundo, prácticamente. Entonces, nada, ¿qué pasó? La semana pasada, recuerdo que volvimos a hacer como todo el repaso de desde el Génesis hasta Reyes, es decir, hasta la deportación a Babilonia, y hablaba que los libros de crónicas era precisamente como un doble repaso, de nuevo ver toda la historia desde Adán hasta ya no el destierro, sino la vuelta después del destierro. Y habíamos empezado a ver los libros y vimos que la primera parte del libro de crónicas eran las genealogías, desde Adán hasta David, y que todas estas genealogías iban colocando a David en el lugar preferencial. Narramos lo que fue David y cómo en el libro de las crónicas, y Luis no estaba muy de acuerdo porque decíamos que solo destacó las cosas buenas de David y no todos sus pecados, por la finalidad que tenía él de encuadrar a David como el rey por excelencia que siguió la voluntad de Dios. Después de David vino Salomón, y Salomón, con la actividad cultural, que fue lo más importante que hizo, que fue la construcción del templo, y después a la muerte de Salomón viene la dinastía davídica, es decir, todos los descendientes de David. Y entonces por eso nos damos cuenta que, eh, que el cronista no nos narra casi nada del norte porque no es de su interés, porque en el norte no se mantuvo la dinastía davídica, sino que se mantuvo en el sur, en donde estaba la tribu de Judá. Entonces, de nuevo nos damos cuenta que el cronista lo que le interesa es encuadrar todo para presentar a David y para presentar al Mesías en el fondo, Aus. Ah, es que tienes la manito levantada. Hay una manito en Zoom que se levanta. Vale. ¿Y cómo la Entonces, sacó? creo que tú misma la puedes bajar o yo te la puedo bajar, pero nada, ya sé que no tienes una pregunta. Vale. Eh, aquí. Vale. Entonces, quedamos en 2 Crónicas 9. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos. Y ahora íbamos a ver la tercera parte,
que era la dinastía davídica, que es desde 2 Crónicas 10 hasta el capítulo 36. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en esta dinastía davídica? ¿Qué es lo que el cronista quiere narrarnos? Sí, Agus, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿la segunda parte cuál es? Sí, a ver, recuérdense que dijimos que tenía 3 partes. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran las 3 partes? La primera del 1 al 9, de Adán Perfecto. ¿no? Que era desde Adán hasta Hasta David. Saúl. hasta David, David. hasta el momento que van a presentar a David. Y luego David a Salomón. David y a Salomón, que es la segunda parte, ¿sí? La historia de David y Salomón, y la tercera parte que va a ser todos los Descendiente de descendientes, exactamente, que se le llama la dinastía davídica, ¿no? David. Esta sería la tercera parte. Perfecto. Y esta tercera parte va desde 2 Crónicas 10 hasta el 36, es decir, todo lo que queda de Crónicas. Y entonces aquí se nos van a narrar todas las vicisitudes que empiezan a ocurrir en el reino de Judá, ¿sí? En el sur. Todos los reyes que fueron fieles a Dios y todos los que no fueron fieles a Dios. Y lo más importante es que este bloque va a terminar en el edicto de Ciro, que es este emperador persa, ¿sí? Después del imperio babilónico viene el imperio persa que derroca al imperio babilónico, por lo menos en la zona de Jerusalén, y empieza a gobernar un emperador que se llamaba Ciro. Y Crónicas acaba diciendo que Ciro sacó un edicto, ¿no? Un documento que decía que todos los exiliados podían volver a su patria. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que antes estaba el imperio babilónico que hizo estragos por todas partes y deportó no solo al pueblo de Israel de su tierra, sino a otros muchos pueblos, los sacó de su tierra. A donde llegaban a Nabucodonosor, invadía y sacaba a la gente. Y entonces había mucha gente exiliada, había mucha gente viviendo fuera de sus tierras. Cuando llega Ciro les dice, chicos, todo el mundo puede volver a sus tierras, ¿sí? Porque el imperio persa favorecía, no tanto ellos no creían en las razas puras, ¿no? Ellos, de hecho, los emperadores y los gobernantes persas se mezclaban con otros pueblos, cosas que en otros imperios los egipcios se quedaban con los egipcios y no se mezclaban con las otras razas. Los persas todos se mezclaban entre todos, ¿sí? Entonces, por eso ellos creían en una libertad religiosa y demás, y por eso se les permite volver a su patria. El cronista quiere dejar en claro que había una única dinastía legítima. ¿Cuál era? La de David. Bueno, menos mal, estamos todos en el tema, ¿no? Me dijo de Leví o una cosa así. Bien, ¿por qué? Porque ahí estaba la bendición de Dios, ¿sí? Ellos tenían la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Judá, la tribu de Judá, era el verdadero Israel. En ellos se mantenía la promesa del verdadero Israel. Aunque, y también lo narra, los reyes legítimos, es decir, los reyes que recibieron su reinado por herencia, porque eran de la línea davídica, muchos no eran dignos de alabanza y muchos no estaban libres de culpa. Es decir, que no fueron testimonio. Es como nosotros seguimos creyendo que el Papa Francisco es sucesor de San Pedro, pero eso no significa que creemos que todos los papas que estuvieron en la silla de Pedro lo hicieron bien. ¿Creemos que fueron elegidos por Dios? Sí. ¿Significa que creemos que lo hicieron bien? No. Es como un sacerdote que probablemente fue llamado por Dios y se equivoca, lo hace mal. ¿Qué significa? ¿Que entonces ya no fue llamado por Dios? No. Puede ser que sí, que fue llamado por Dios y se equivocó, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy cercano, que es el fundador de la congregación en la que yo estoy, que yo puedo decir que él no fue elegido de Dios. No, probablemente lo fue, porque por sus frutos también lo conocerán. Ahora él actuó mal, malísimo. No es digno de alabanza, no es digno de alabanza. Ahora yo puedo decir que por eso no fue elegido de Dios. No. ¿Sí?
Y esto es muy importante diferenciarlo, ¿no? ¿Cómo Dios me va a llamar a mí que soy pecador imperfecto y demás? No, Dios te puede llamar. Dios te puede llamar. Y Dios puede transformarte. Luego uno le responde y quizás no te transformas en el camino, ¿verdad? O te empeoras en el camino, pero eso no significa que le quita el llamado. Bueno, esto es lo que el cronista está diciendo. La dinastía se mantenía en la tribu de Judá, ¿sí? Más allá de que se equivocó. Muchos reyes se equivocaron en el camino. ¿Se recuerdan el principio de cuando el pueblo es fiel, entonces Dios es fiel? ¿Cómo se llamaba ese principio, esa teoría en el Antiguo Testamento? De la ajá, por ahí leí unos labios, de la retribución. Es la teoría de la retribución. ¿Qué quiere decir? Que mientras somos fieles, Dios es fiel. Y mientras somos infieles, Dios es infiel. ¿Esto lo creemos nosotros hoy? No. Dios es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Ahora, en ese momento, la forma de entenderlo era que si tú no eras fiel, es decir, un rey hacía algo indebido, todo el pueblo era castigado y venía la peste y venía Nabucodonosor y lo sacaban del pueblo y demás. ¿Sí? Todo era leído en base a un castigo que era bien merecido y entonces decía, bueno, esto lo está haciendo Dios. Y Dios mandó el castigo a esta gente porque se portó mal. Nosotros hoy entendemos que nuestros pecados tienen consecuencias. Es decir, si hacemos mal, ese mal va a suceder. Y no es que cuando sucede ese mal es un castigo de Dios. Si yo, no sé, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Si yo le tiro a alguien una piedra y esa piedra le golpea la cara, Dios no me está castigando a mí haciendo que esa persona sangre, sino que es consecuencia de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento eso se narraría como, bueno, por la maldad de esta persona, la otra se murió, ¿no? Y Dios mandó el castigo de la muerte de la otra persona. Pues, ¿se entiende? Nosotros no lo vemos así. Pero era la clave de interpretación que en esa época se usaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está buscando aquí? Se está buscando, el cronista busca destacar a los reyes que sí fueron fieles a Dios. Y estos fueron 3 reyes puntuales. Y por lo tanto, el cronista se va a detener más en la narración de estos 3 reyes. Entonces está el rey Josafat, que va desde el capítulo 17 al 20, siempre de 2 crónicas, ahora estamos siempre en 2 crónicas. Luego se detiene en el rey Ezequías. Entre estos 3 reyes hay otros que no son fieles. Está Ezequías del capítulo 29 al 32, y al final está Josías, del capítulo 34 y 35. Estos 3 reyes hicieron reformas religiosas, siempre tratando de volver al modelo ideal de reinado, que era el de ¿quién? El de David. Perfecto. Entonces, estos 3 reyes, ¿qué hacían? Siempre se consideraban servidores de Dios. Ellos reconocían que el verdadero rey de Israel era Dios. Era Dios. ¿Puedes repetir los nombres de los 3, porfa? Josafat, Ezequías y Josías. Para aquellos que conozcan Madrid y alguna vez hayan ido no al Valle de los Caídos, sino al monasterio del Escorial, ¿sí? El monasterio del Escorial es un gran monasterio que existe a las afueras de Madrid y es muy famoso porque ese monasterio es en forma de parrilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el monasterio de San Lorenzo. Y San Lorenzo fue martirizado ¿de qué manera? ¿Alguien se acuerda? Sí, lo quemaron en la parrilla, el pobre. Lo quemaron a la parrilla. ¿Y qué hizo cuando él estaba listo por un lado? Dijo, chicos, denme la vuelta que por este lado ya estoy listo. Dicen que así de medio, los santos tenían sus tiradas, ¿sí? Tenían ahí sus puntadas irónicas, no se crean. Bueno, por eso este monasterio es en forma de parrilla. Bueno, si ustedes apenas van a entrar a la iglesia del Escorial, que es espectacular, su pórtico, yo creo que yo se los he mandado, el pórtico arriba tiene unos reyes. Bueno, primero porque el monasterio del Escorial
era también el lugar donde iban los reyes de España. Entonces, obvio, tenía mucho que ver con la monarquía española se supone que se funda en la monarquía judía, ¿no? Entonces, bueno, apenas entran en la fachada de la iglesia, aparecen los reyes de Israel. ¿Y quiénes aparecen? David y Salomón, Josafat, Ezequías y Josías. Los ponen ahí. Si ustedes no supieran nada del Antiguo Testamento, dirían, ¿y Ezequías y Josías de dónde salieron? Bueno, ellos fueron reyes muy importantes que trataron de hacer reformas, siempre tratando de volver a la dinastía davídica. Y siempre en este tema de mantener la teocracia, es decir, que Dios era el que realmente era rey y todos los demás no. Y luego, a su vez, también se detiene en otros tres reyes a forma de contraste, ¿no? Diciendo, estos tres reyes fueron ideales, buscaron la reforma, buscaron regresar a la dinastía davídica, y en cambio hubo otros tres reyes que fueron un desastre, y que le dedica apenas versículos, que fueron Joyaquim, con N al final, unos con M y unos con N al final, pero se llaman igual, Joyaquim y Joyaquim, y Sedecías, ¿sí? Sedecías fue el peor, ¿por qué? Porque Sedecías fue el rey el cual estaba reinando cuando fue la deportación a Babilonia, ¿no? Y entonces el cronista se centra en narrar lo mal que lo hicieron ellos y que por eso terminaron siendo deportados, ¿sí? Por Nabucodonosor. Incluso, imagínense, el cronista llega a poner a Nabucodonosor como instrumento de la ira de Dios. Esto, si nosotros no entendemos el contexto, decimos, qué horror, Dios. Si no entendemos que el cronista está narrándolo desde su perspectiva de la teoría de la retribución, no entenderíamos por qué al malo malísimo de Nabucodonosor se lo pone como instrumento de la ira de Dios. Ahora lo entendemos porque decimos, era la forma de cómo se entendía que todo estaba bajo el dominio de Dios. Tanto lo bueno como lo malo no podía ocurrir sin que Dios dijera, adelante. Que eso en cierta forma también lo creemos nosotros. Nosotros también creemos que Dios es capaz de detener el mal, porque creemos que es todopoderoso. Y si no lo detiene es porque lo permitió, pero no fue que lo quiso, sino que lo permitió. ¿Por qué? Porque probablemente Él puede sacar un bien de ello, y también para que nuestra libertad fuera verdadera, si no fuésemos medio maniquís o marionetas de Dios. No somos marionetas de Dios, entonces Dios no agarra y mete la mano cuando alguien le dispara a otro para detener la bala. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero no nos hizo así, nos hizo para corresponder libremente a su amor. Entonces, el cronista también se detiene a narrar el papel tan particular que tienen los profetas en esta época. Que sepan que cuando lleguemos a libros proféticos, si algún día llegaremos, ellos se van a enmarcar en este periodo histórico. ¿Qué quiere decir? Que luego, cuando lleguemos al libro de los profetas, por eso es importante ver la historia primero, porque estamos haciendo la línea del tiempo, luego va a aparecer Isaías y les voy a decir, bueno, Isaías estuvo aquí. Entonces, yo voy a narrar desde la perspectiva de Isaías una situación histórica que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, damos toda la línea del tiempo y luego me meto a un personaje particular y cómo fue su intervención histórica en ese momento desde la mirada de un profeta. Pero yo sé a nivel histórico qué está pasando. ¿Sí? Es como si yo les quisiera narrar la historia de, lo mismo, lo que siempre les digo, de Ana Frank, pero yo no sé la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estoy totalmente fuera de contexto. Hagan de cuenta que ustedes no saben nada de que Hitler era presidente y estaba tratando de eliminar a los judíos, y yo le empecé a hablar de Ana Frank que se escondía en un piso superior de su casa. Dicen, ¿pero por qué? No, bueno, ya estamos en el contexto de lo que está pasando y contamos la... Bueno, lo mismo vamos a hacer con los profetas. ¿Sí? Entonces vamos a volver a ver la historia de nuevo con los profetas, pero desde su perspectiva. Entonces, ¿por qué se centra el cronista en los profetas? Bueno, porque los profetas siempre venían a ser como mensajeros de esperanza, ¿sí? Venían a ser personas que llamaban a la penitencia y a la confianza en Dios. En diferentes momentos donde ya prácticamente la confianza en Dios era imposible,
llegaban a ser mensajeros de esperanza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para el cronista, a pesar de que había una experiencia muy negativa de la historia, de hecho acabaron siendo deportados, el hombre sigue siendo capaz de conversión. Y nos hace darnos cuenta que la misericordia de Dios siempre es mayor que su ira. Pues si no, no mandaría profetas. Es como ya se van a pudrir, que se queme el mundo y lo destruimos. Y eso no es lo que hace Dios. Dios manda profetas y les dice, conviértanse. ¿Qué quiere decir? Si Dios nos está diciendo que nos convirtamos, si Dios nos está regalando otra cuaresma en el 2022, es porque cree en nosotros. Por eso dicen que cada ser humano nuevo que aparece en la tierra es un acto de fe de Dios en nosotros. Es Dios diciendo, chicos, todavía tengo esperanza con ustedes. Vamos, vamos que se puede. ¿Sí? Por eso, ¿a quién no le conmueve una vida humana? Y por eso a nivel teológico, y no solo a nivel humano, sino a nivel teológico, es tan anti todo no dejar que una vida humana siga su curso. Porque es el hombre diciéndole a Dios, deja de tener esperanza en nosotros, que no servimos para nada. Dios nos sigue diciendo, tengo esperanza en ustedes, y nosotros mismos nos decimos, pero es que yo no tengo esperanza en mí mismo. Y esto es muy fuerte. Bueno, entonces, esto es una clara señal de esperanza. O sea, el profeta, la presencia del profeta, y por lo tanto, hoy en día, ¿quiénes son los profetas? Bueno, puede ser, somos todos los cristianos, somos profetas. Por eso nuestra vida debe ser señal de esperanza, de que no todo está perdido. Un cristiano desesperado, ya vamos a llegar a la Tercera Guerra Mundial, está horrible, estoy desesperada. Bueno, no, o sea, somos profetas. Sí, es horrible y hay que rezar, pero sabemos que Dios triunfa y por lo tanto la paz, por lo menos honda, debe triunfar en nuestro corazón. Porque si no, nuestra fe pues, no es muy real, que digamos, ¿no? Me encantó la imagen que leí ayer en un libro que decía había un hombre que cruzó las cataratas del Niágara en una cuerda floja y llevaba una carretilla y había mucha gente viéndolo, ¿no? Y cuando llega al otro lado, le pregunta a la gente, ¿ustedes creen que yo soy capaz de volver a hacer esto que hice, ¿no? Cruzar el Niágara en una cuerda floja y con una carretilla, y todos, sí, 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 buenísimo. Y él dice, bueno, perfecto, y señala a un chico y le dice, súbete a la carretilla que yo te empujo. Espera, como que, ya va, o sea, ¿no? Y bueno, sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Él allá y yo acá, pero a mí no me implica la fe, ¿no? Sí me implica. Me implica que me tengo que subir a la carretilla y tengo que sentir el vértigo de que estoy en la carretilla de Dios a ver si me voy para abajo. Entonces la fe no es verdadera fe, sino me implica mi piel. Sí, yo creo en Dios, pero de ahí a que yo haga lo que él me está pidiendo, camino la... El Señor me está pidiendo que dé un paso de confianza y de fe en Él, que me suba a la carretilla. No me encanta la carretilla de Dios, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este libro, tiene como finalidad crear en el lector un anhelo de caminar hacia un futuro que se presenta lleno de confianza, ¿no? En Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar, por eso manda profetas, diciendo, conviértanse, crean, porque Él cree que somos capaces de ello, ¿no? Entonces, de hecho, tanta perspectiva de confianza y esperanza que el cronista cierra su libro con el relato del edicto de la liberación de Ciro. Y se narra en cronista, ya voy, y se narra en crónicas que Yahvé mueve el espíritu de Ciro. Esto es muy impresionante. Ciro no era israelita, pero el cronista lo narra que Dios movió el espíritu de Ciro para sacar este edicto. Leila. Nada más una duda de los profetas. Aquí narra lo que hicieron los profetas que no tienen como que su propio libro, o sea, que no son tan importantes, ¿o qué? ¿O a quienes? Pueden aparecer los dos. Ah, ok. Generalmente los profetas también importantes van a aparecer por ahí, seguro aparece Isaías, Jeremías, van a aparecer. Pero luego en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías van a aparecer mucho más. Ahora, todos los profetas que aparecen ahí tienen su propio libro, no.
Hay algunos que simplemente son nombrados ahí, como Natán. Natán no tiene su propio libro, ¿no? Y fue un profeta muy importante. Fue el que le dio la dinastía, la promesa del mesiánica, ¿no? A David, pero no aparece, no tiene su propio libro, ¿sí? Pero bueno, así acaba y dice, así habla Ciro, ¿no? Dice en 2 Crónicas 36. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Imagínense Ciro diciendo eso. El Dios de los cielos, Yahvé, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado, si alguno lo está buscando, es capítulo 36, versículo 22. Está Ciro diciendo esto. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Así lo narra el cronista. El cronista narra que el Espíritu de Dios mueve a Ciro y Ciro hace este decreto. ¿Sí? ¿Cuál es la institución central para los judíos entonces a partir de esta época? ¿Cuál es la institución? Dijimos que habían 3 instituciones, ¿no? ¿Se acuerdan? El tema del sábado, el sacerdocio, ¿y qué más? El templo. ¿Sí? El templo, después de la repatriación, ¿no? Cuando vuelven a su tierra y construyen el templo habla de que puede renacer la esperanza, de que Dios vuelve a triunfar. Que la teocracia, es decir, que Dios es rey, es el centro de su fe. Y por eso estos salmos de qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que es aburridísima y la cantamos en misa con una flojera, pero para los judíos, literalmente la cantaban y iban caminando, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. O sea, el ver desde lejos los judíos, el templo con su cúpula dorada, hablaba de la presencia de Dios en medio de ellos, que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios seguía teniendo esperanza en ellos. Los judíos que no todos vivían en Jerusalén, muchos vivían fuera, cuando siquiera se acercaban se ponían a llorar, porque era el acto de esperanza de Dios en ellos. Dios no los había abandonado. Y entonces esto es muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Pero para nosotros es muy difícil de entender esto, porque no tenemos el contexto cultural de la patria, de la fe que tenía esta gente, para comprender. No sé, yo en febrero fui a Chile y fue muy fuerte pasar por el centro de Chile y ver una gran cantidad de iglesias cerradas porque están quemadas y están todas grafiteadas por fuera, ¿no? Techos caídos, cruces volteadas, ¿no? Sabiendo que hay otras muchas iglesias que están abiertas, que tienen el Santísimo y tal. Toda la escena del centro de Chile dan ganas de llorar. Percibes como un abandono de Dios, como que ahí Dios no está. Calle silenciosa, esto un domingo, no había nadie, en un lugar donde había muchas iglesias destrozadas. Bueno, ellos solo tenían un templo y estaba destruido. Estaba completo, o sea, no existía. Entonces el hecho de que se resurja de la ceniza era para ellos algo que nosotros no somos capaces de entender, ¿sí? Y por eso tantos salmos están centrados en el tema del templo. Entonces, en la teología, luego posteriormente, ¿no? Después en el cristianismo, estos libros no tuvieron tanto uso, no se citaron tanto. De hecho, quien levante la mano aquí, ¿quién sabía que existía el libro de crónicas en la Biblia? Vale. Una persona sabía que el libro de crónicas existía. Otro de repente lo habrá escuchado, pero ¿quién se lo había leído? ¿Quién sabía de qué se trataba?
Ni idea, ni idea. Este libro no fue muy documentado. De hecho, casi no se cita eh, en las misas, ¿no? O sea, casi nunca escuchamos un relato de Crónicas en la primera lectura. Difícilmente. ¿Por qué? Porque a nivel teológico tenía más riqueza el libro de Samuel y el libro de Reyes. Sí o no, estaba interesante, ¿no? Porque era más novelado. Esto es como más seco, ¿no? Como más histórico, crítico. Pues no es tan entretenido este libro. Ahora bien, con el tiempo, el interés por este libro de crónicas ha ido creciendo. ¿Pero por qué? Porque como ha ido creciendo en los seres humanos la importancia de lo científico, tiene más valor un libro histórico como este que un libro como el otro que es más anecdótico, más teológico. Entonces, para los históricos, ciencia pura y exacta, prefieren el libro de crónicas. Y por eso con el tiempo se ha desplazado el interés hacia crónicas. ¿Sí? Indistintamente, los libros son complementarios. ¿Sí? Tanto los 4 libros, de los 2 de Samuel y los 2 de Reyes, como los de Crónicas, porque estos nos permiten leer a estos sabiendo qué datos hay de mayor importancia, porque eso es lo que hace Crónicas, como que arroja luz. Es como si agarráramos y leyéramos de nuevo 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, pero con resaltador, y el resaltador es Crónicas. ¿Sí? ¿Cuáles eran las instituciones judías? Se me pregunta por acá. Era el sábado, ¿sí? El templo, perdón, yo lo dije mal, el templo con todo lo que implicaba el templo, que era el sacrificio, los sacerdotes y demás, y la ley. O sea, ¿Sí? sería como el culto. O sea, lo segundo. Exacto, todo lo que tiene que ver con el culto, pero teniendo como mayor importancia el templo, porque no es el culto en las sinagogas, ¿sí? El culto con todo lo que implicaba de sacrificios, de los sacerdotes, de todo. Y luego la ley, ¿no? Y la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy fuerte porque estas 3 instituciones, ¿qué dice Jesús acerca de sí mismo en cuanto a estas 3 instituciones? ¿Quién se acuerda? ¿Algún pasaje? Cuando dice lo que ya se está cumpliendo, que cuando lee o sea, aquí se cumple lo que dice la escritura, ¿eso? Perfecto, muy bien. Por un lado, Jesús es el cumplimiento pleno de estas 3 instituciones, pero otra cosa que dice La del sábado, que el sábado no fue hecho, o sea, que Dios no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para Dios. exacto, incluso dice algo peor, dice para el hombre. Exacto. ¿Qué quiere decir? Él se instituye como algo mayor que el sábado. O sea, para los judíos, por encima de estas 3 cosas era Dios. No había nada más. Cuando Jesús dice, y aquí hay alguien que es más que el sábado, ¿qué está diciendo de sí mismo? Que es Dios. Y cuando dice, el templo será destruido y yo lo voy a volver a construir y yo soy más que este templo, ¿qué está diciendo? Que es Dios. Entonces Jesús, por un lado, es el cumplimiento pleno de estas 3 instituciones, pero incluso dice, y soy más que esto, ¿no? María, ¿cuál era la primera de todas? Era el templo, la ley y el otro, el tercero, El sábado, el sábado. el sábado, el sábado como el día de culto, ¿no? El sábado, recuerden que tenían 1000 leyes el sábado, el día del descanso, el día del Señor y demás. Bien, entonces, ya ahora para ver, bueno, cuál fue la finalidad teológica de estos libros, ¿sí? Ya terminamos de ver los libros, el contenido. Recuerden que al final siempre es, bueno, ¿por qué estos libros entraron en la Biblia y otros no? ¿Por qué los pusieron si al final era más o menos lo mismo que se decía en Samuel y Reyes? ¿Para qué ponen como otro resumen ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la finalidad teológica de estos libros? ¿Alguien se acuerda? Lo dijimos un poco al inicio de la semana pasada, que estos libros tenían una importancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban? Como algo así, para recopilar la gente. Iluminar el pueblo de Dios.
iluminar al pueblo de Dios que estaba regresando después del exilio, ¿no? Y que era un buen Ajá. pueblo que se había desvinculado 40 años de su fe. Pero, ¿qué es lo que hace? No simplemente nombra todo lo importante en la fe, sino que redefine los fundamentos de la fe. Es decir, se va, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que no podemos pasar de lado? Luego, esto lo multiplican y tipo ponen 1500 leyes, ¿verdad? Pero al inicio, cronista tiene la finalidad, en la finalidad del cronista, del autor, quiere redefinir los fundamentos teológicos de la fe de Israel, ¿no? Quiere poner de nuevo los cimientos en un momento histórico concreto, muy delicado, que es el post-exilio. ¿Qué pasa? Este pueblo, por un lado, no había experimentado el vivir en Jerusalén, y por otro lado tenía todavía una tristeza en el alma de lo que acababa de suceder por haber sido infieles, que es perder la tierra. Y no solo eso, sino perder la dinastía davídica, perder perder el templo. Perdieron todo. Lo único que les quedaba era el sábado. Y entonces, ¿qué pasa? Aparte, la gran reducción del pueblo. Casi lo único que quedaba era la tribu de Judá. Y entonces ahora va a empezar a existir un segundo templo. Todavía no hemos entrado en la construcción del templo. Recién acaba Crónicas diciendo ya pueden volver a sus tierras. Con Esdras y Nehemías, que es lo que viene ahora, veremos la reconstrucción del templo. Todavía no hemos entrado en la reconstrucción del templo, ni todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, ¿qué estaba buscando? En el fondo, es recuperar la identidad del pueblo. Volver a reconocer la identidad del pueblo. Y para esto, como que tiene unos 6 puntos, ¿no? 6 puntos importantes. Primero, destacó que todo lo que ha pasado es parte de la providencia divina. El cronista destaca que toda esta historia está bajo el prisma de Dios. Dios no se le ha escapado nada. Hay una providencia divina. Hay un querer de Dios. Él lo tiene todo bajo control. Y poniendo a Dios como el protagonista principal, ¿sí? Dios es el protagonista principal de la historia de Israel. Eso es uno de los elementos teológicos de este libro. Otro de los elementos teológicos de este libro es colocar a Israel como un pueblo elegido. Si bien dijimos la semana pasada que el cronista enmarca la providencia divina como algo que se extiende a todas las naciones y por eso empieza a hablar desde Adán, ¿recuerdan de esto? Que no empieza desde Abraham, sino desde Adán, y eso habla de que cubre toda la humanidad, también se detiene que parte del plan providencial de Dios es elegir un pueblo, que es el pueblo de Israel, que es el que es portador de la promesa divina. ¿Qué significa esto? ¿Que solo el pueblo de Israel se iba a salvar? No. Significa que todos los demás pueblos iban a ser bendecidos a través del pueblo de Israel. Y esa promesa la recibimos nosotros también como cristianos. El mundo se va a acabar solo cuando todos seamos cristianos. No. Pero sí, cuando nosotros como cristianos hayamos hecho llegar la presencia de Dios a todo el mundo, a través de nuestra propia presencia. No necesariamente porque la gente se convierta al cristianismo, pero sí porque el amor de Dios llegue a través de nosotros, los cristianos, a todo el mundo. Eso sí. O sea, Dios va a bendecir el resto de los pueblos a través de unos pocos. ¿Por qué? No tengo ni idea. Si lo quiso hacer Él. Él quiso que los seres humanos fuésemos mediadores de los seres humanos. Siempre. Él cree más que nosotros en la fraternidad. Estamos llamados a ser hijos y hermanos. Y padres también. No solo de nuestros hijos biológicos, sino de otros seres humanos.
Tercer punto. El cronista tiene la finalidad de resaltar esta profecía de Natán, es decir, la esperanza mesiánica. Todo el tiempo se está tratando de volver a esa esperanza mesiánica. Tranquilos que ya vendrá el Mesías, ¿no? Y de hecho, por eso encuadra todo en David, porque en el fondo quiere encuadrar a este tema de la profecía de Natán, que fue que Dios iba a hacer de la casa de David una dinastía perpetua a través de un Mesías concreto. Bien. Otro punto es que la comunidad de Israel se iba a destacar por su culto. Es decir, le da al culto un lugar central. Alrededor del culto se iba a fundar la comunidad postexílica. Y entonces siempre colocando a David y Salomón como el prototipo perfecto de lo que debería ser la comunidad de Israel. Y por eso el templo tiene una centralidad enorme. Para ellos el templo, si estas son instituciones, el templo era la que más, porque ahí estaba la presencia viva de Dios. Bien. Otro punto es colocar a David como criterio de interpretación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que David, todo lo que se iba a vivir en la comunidad postexílica debía fundarse en base a lo que se hacía en la época de David. Y también en esta época, por último, es todo lo que se centraba, o sea, toda la comunidad israelita iba a centrar sus actividades, su identidad, iba a brotar del templo y el culto. Todo lo que hiciera, o sea, sus fiestas, no habían fiestas civiles. Todas sus fiestas tenían que ver con algo religioso. Es como en España, que ahorita, nada, se llaman no católicos o no cristianos, pero todas las fiestas de España, todos los feriados de España tienen que ver con el catolicismo. Entonces ahora están diciendo, no sé, el 8 de abril, el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción, que lo ha sido siempre, ahora es el comienzo de las fiestas navideñas. Yo no sé qué están haciendo, de las fiestas de invierno, ya no es el Día de la Inmaculada Concepción, pero la raíz siempre ha sido cristiana. Bueno, para los judíos todo tenía que ver con lo cristiano, con lo judío, perdón, con lo cultural. Agus. Ah, no sé por qué de repente se te activa esa manera. Se prende sola. Vale. Bien. Perdón, Mari, que me perdí un poco ahí, que todo iba a brotar de qué en el último punto. Del culto, ¿no? De la liturgia. O sea, todo estaba centrado, toda fiesta, todo lo que ellos hacían, se basaba en lo religioso. O sea, ellos tenían identidad en torno a lo religioso, no en torno a una bandera, no en torno a una guerra que habían ganado con alguien, en torno a la elección divina hecha a ellos, ¿no? Yo podría preguntar de cualquier nación, ¿qué es lo que las unifica? ¿Qué es lo que las identifica? Y algunos dirían, bueno, la comida, la cultura, el sitio geográfico, mil cosas. A los judíos estaban dispersos por todo el mundo. ¿Qué era lo que los unificaba? Que su Dios era Yahvé. Y el culto que atribuían a Yahvé. Por eso todos los judíos, al menos una vez al año, iban a Jerusalén a hacer el sacrificio. Era parte de su identidad más profunda. Nosotros, como cristianos, a veces no lo vivimos así. Nuestra identidad profunda no es, a veces se puede creer ir a misa los domingos. No, es seguir a Cristo, ¿sí? Es seguir a Cristo. Que como una consecuencia de seguir a Cristo es ir a misa, sí. Pero lo central es Cristo. Hay gente que lo confunde y cree que es cumplir con las normas de la iglesia. Eso es ser cristiano, bueno. Entonces, son los cristianos que viven reprimidos, ¿sí? Y viven según una moral. Pero eso no es el cristianismo. Luis.
Es como que directamente no había otra religión y era Cristo y nada. O sea, el judío era o judío y estaba a favor de Dios, fiel a Dios, o nada más, porque digamos, no había otra religión, no había otro pueblo. Era Sí, única. había muchos. Pero Había muchos que eran politeístas. eso que no sabía, precisamente por eso te lo estaba preguntando. Yo vi Sí. que vos decías, no sabía, porque como nunca los mencionaste, y bueno, yo no conozco la realidad de vieja, Sí, no sé, había otros en paralelo con los judíos. sí, claro, muchos. O sea, hay muchas religiones a la par. Por eso cuando se encontraban con los cananeos, ¿se acuerdan que cuando les hablé, por ejemplo, de los cananeos que tenían al dios, a sus dioses, ¿no? Los astartés, toda esta gente que tenían sus dioses que eran, no es que realmente habían dioses, ¿sí? Porque nosotros sabemos hoy que hay un solo dios. Pero en esa época, no sé, estaba el dios lluvia, el dios sol, el dios del mar, ¿no? Pero no porque realmente existiera ese dios, sino que ellos atribuían a divinidades a las cuales ofrecían sacrificios, ¿sí? Y bueno, y también en la época, no sé, de los griegos, tenían miles de dioses, pero eso no significa que Zeus existe, sino que ellos creían en un tal Zeus, ¿sí? No significa que existe. Bien. Vale. Vamos a ver acá. Entonces, ya para terminar con esto, vamos a ver un resumen muy concreto de qué es lo que yo más quiero que se queden, es darnos cuenta que el cronista nos ayuda a ver qué era lo más importante para Israel en ese momento, ¿sí? Nos destaca ciertas cosas que en su momento Samuel y Reyes no hicieron. Samuel y Reyes no destacaron la importancia de la profecía de Natán, por ejemplo. Si yo solo leo Samuel y Reyes, una profecía más, ni idea. Pero no la voy a ver como algo tan importante, sino gracias a la lectura que se le hace en en Crónicas, perdón. Y la importancia de entender cómo se quería configurar la comunidad judía después del exilio. Sabiendo que se tenía como referencia suprema el reinado de David, que está unido a la promesa mesiánica, es decir, ahí en esa época, recién ahí empieza a tener como mucho auge y mucho peso la espera del Mesías. Y finalmente sabemos, gracias al cronista, que dos tribus tienen la preeminencia absoluta, que es Judá, porque ahí está la promesa mesiánica, y Leví, porque es la tribu sacerdotal. Y si el culto cobró tanta importancia, pues también será muy importante los levitas, ¿no? Bueno, vamos a ver un videíto porque siempre nos ayuda como tratar de que a través de imágenes se nos fijen en la memoria. Vamos a ver un videito que nos resume un poco Crónicas. Está bueno, es de estos videitos que ya les he puesto antes, para hacer resumen y con esto ya acabamos. ¿Lo ven? Bueno, yo no lo estoy viendo. Si alguien me puede escribir por el chat. Sí, se ve, sí sí se ve. Perfecto. Si no se escuchan, me dicen. Libros separados. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan, espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías.
La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría, y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias, y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar 2 linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido, así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver 2 temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo, la historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en Segunda de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga será un rey como David. Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y, de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David, y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos.
Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron. Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: «Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él». Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Perfecto. Bueno, como se dan cuenta, justamente está hablando de que Crónicas, a pesar de que fue escrito después de que ya está el templo, el autor sabe que todavía la promesa mesiánica no ha sido cumplida, ¿no? Y por lo tanto, nosotros como cristianos, tremendo, porque nos hace todo el caminito para prepararnos a Jesús. Sabemos que igual esto no es el último libro que en nuestras Biblias va a aparecer, o sea, no es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Sí. Nosotros colocamos a los profetas como más pegaditos. Pero bueno, creo que se nos muestra más claramente a través del video como lo más importante. Preguntas.